Hola, hola, hola. Esto es unas reflexiones de un caminante hacia la libertad y yo soy Rubén Botella. Hoy voy a hablar de cómo pienso que el liberalismo es la mejor forma de sociedad y la mejor forma de que el ser humano se desarrolle en una sociedad. Y es porque, siempre están como los dos extremos. El extremo del liberalismo, de dejar al individuo que se desarrolle, que sea responsable de sus acciones. Y por el otro lado está el extremo del comunismo, ¿vale? En el que se priva mucho de la libertad individual a cambio de el bien común o del colectivo. Y claro, ¿quién guía a estos individuos para llevarlos hacia el bien común? Pues es un Estado muy fuerte en el que indica a cada individuo qué es lo que tiene que hacer en cada momento, cómo tiene que vivir y en fin, deja de ser libre individualmente. Están estos dos extremos en el que el Estado pasamos de un Estado inexistente en el liberalismo anarcocapitalista, ¿sabes? El que no hay nada de Estado, al comunismo más férreo o el proyecto comunista que nunca se ha llegado a terminar, o al menos eso es lo que dicen para decir que los fracasos comunistas han sido porque no se ha llegado a terminar las últimas fases de la revolución. El caso es que siempre ha fracasado. Y además muy fracasado, porque ha habido muchísimos millones de muertos por el camino. Pero dejando todo esto, sino el ideal comunista contra el ideal liberal, ¿por qué pienso yo que es mucho mejor la libertad individual que el bien común que hablan todos los comunistas o que piensan que el Estado es el que debe de guiar? Pues porque si somos libres individualmente, nuestro mayor interés será al ser responsables de nuestras acciones, queremos y pensamos que nuestras acciones deben ser valiosas para el resto de la sociedad. Por tanto, vamos a esforzarnos a tener un mayor valor dentro de la sociedad, a forzarnos a mejorar al prójimo. Es decir, si nosotros damos productos o servicios de mejor calidad al prójimo, ayudamos al prójimo al fin y al cabo, vamos a tener un retorno en el que voy a estar mejor. O sea, siendo egoístas, la mejor forma de beneficiarme yo de la sociedad es aportando a la sociedad, haciendo obras o servicios o intentando mejorar la sociedad. Es puro egoísmo personal, puro egoísmo humano, pero en el liberalismo, en una sociedad liberal, utilizaríamos ese egoísmo. Bueno, no es que lo utilizaríamos, sino que saldría de nosotros ese egoísmo y el resultado sería una sociedad mucho más próspera, mucho más cooperativa, mucho más, al fin y al cabo, el bien común que se espera que el Estado, en un Estado comunista, nos lo aporte o nos guíe hacia ese bien común, nos dejarán libres, absolutamente libres. Buscaríamos la mejor manera de satisfacernos a nosotros mismos y para ello deberíamos de aportar a la sociedad. Entonces, el liberalismo, una de las claves es que utiliza los valores intrínsecos del ser humano, los deja libres y estos valores nos llevarían al bien común.
Es la forma de llegar al bien común siendo libres. Y bueno, es un poco un ideal, porque claro, podemos decir, hay personas que son malas pues per se, o sea, son malas. Otras personas son parásitas per se. Y en una sociedad liberal, ¿se solucionarían todos los problemas? Evidentemente no. Pero sí que mitigarían muchos de los problemas que nos están llevando pues a la pobreza o cualquier otra forma de que no sea la más óptima como sociedad. Lo que tenemos que tener claro es que los países más libres son los países más avanzados y los países más civilizados. Pongamos de ejemplo como Suiza, un país en el que hay libertad de secesión, los cantones, es un país pequeño, no tienes mucho robo estatal, no se meten en nuestra vida el Estado, bueno, en nuestra vida, como si yo fuera suizo, pero no se meten en la vida de los suizos el Estado, sino que un político suizo no lo reconocen en la calle, aunque sea ministro, no lo reconocen en la calle. ¿Por qué? Porque no es un tema de conversación ni de televisión, horas y horas y horas de contenido, sino que, sin más, gestionan pues el Estado y punto. O sea, es que tampoco tiene que tener más allá. Es más, los políticos de Suiza tienen su trabajo y luego aparte pues hacen unas labores públicas. En cambio, si nos vamos a los otros extremos, como está siendo España o como puede ser los países más socializables, más que sociables, socialistas, perdona. Los países más socialistas en los que el Estado tiene muchísimo poder, tanto ejecutivo, legislativo como judicial, pero es que además en la prensa tiene muchísimo poder. Aquí lo estamos viendo como Aquí lo estamos viendo en España como, aparte de las televisiones públicas, que si son públicas es por un supuesto bien común, que tienen que emitir o dar contenido a la sociedad, aunque ésta no la quiera, tenemos que financiarlo. Pero no solo financiamos las televisiones públicas, radio pública, etcétera. No. Además, el gobierno financia con publicidad los programas o las cadenas de televisión, los medios, a través de su publicidad estatal. Esto hace que los contenidos se vean muy influenciados, evidentemente, por quien paga, en este caso el Estado. Pero bueno, dejamos todo esto, los países socialistas, los que interviene mucho en el Estado en las acciones individuales de las personas. En cambio, sociedades como la Suiza, el Estado no tiene ningún papel tan importante como en estos otros países. ¿Qué es lo que queremos? Un país o una sociedad donde el Estado nos intervenga en nuestras acciones, ya no solo económicas, que interviene y mucho con los impuestos, acciones, nos dejan o no nos dejan hacer unas cosas u otras, pero es que ya se están metiendo en la vida personal de cada uno, en lo que tenemos que pensar, en si tenemos que decir ella, él, ella, nosaltres, vosaltres, no, eso va a decir. El caso que el intervencionismo del Estado, tanto en la economía, que es lo que más me afecta por mis temas, pero aparte de la economía también en la sociedad civil, en el ideario, dejarnos que piense lo que quiera,
ya puedo estar equivocado o no, que yo asumiré la responsabilidad de mis acciones, pero dejarme que me equivoque, dejarme que sea diferente de mi vecino, dejarme en paz, dejarme en paz. Y sin más, que me estoy alargando demasiado, además te quería hablar de muchas otras cosas, pero al final me he ido alargando por un lado o por el otro. Como por ejemplo el miedo que tenemos a soltarnos de la mano de nuestro papá Estado. Es decir, vale, la sociedad liberal podría ser una buena opción o quizás la mejor, pero ¿y quién me va a pagar la educación? ¿Quién me va a poner los colegios? ¿A dónde voy a llevar a mis hijos? ¿O quién me defenderá de las malvadas empresas que querrán hacerse el control de la luz o del agua o de... a saber? Bueno, pues quizás sabiendo que la educación está siendo un monopolio del Estado, que son ellos los que nos dicen lo que tenemos que estudiar, lo que no tenemos que estudiar, las edades a las que tienen que ir nuestros hijos, qué es lo que tienen, el contenido me refiero, que estudiar y lo que no. Todo esto está siendo monopolizado por el Estado y le estamos dando un poder, una autoridad al Estado que quizás no se la deberíamos de dar, o por lo menos no deberíamos de tener solo eso en cuenta. Es decir, hay más alternativas y si tenemos varias alternativas podremos elegir, pero ahora mismo el Estado es el que regula la educación, nos dice lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer: estudiar, informarnos. Así que en una sociedad libre la educación sería libre. Habrían muchas ofertas, muchas escuelas diferentes donde nosotros nos adaptaríamos mejor. Nosotros nos adaptaríamos mejor a la oferta, porque si queremos que sea Montessori, si queremos que sea en inglés, si queremos que estudien por la tarde en lugar de por la mañana, sí, 1000 cosas. Habría más ofertas donde nosotros nos podríamos adaptar. Eso en cuanto a la educación. En cuanto si nos defenderán de las grandes empresas que nos atraparían o tendrían bastante poder, es cierto que las empresas podrían acaparar bastante poder, hacerse cada vez más grande y tener más poder, pero nosotros tendríamos la alternativa de crear nuevas ofertas contra ese poder. Y si nosotros como demandantes, como consumidores, nos vemos que la luz la tiene Iberdrola, nos están subiendo los precios, alguien con capital, porque hay gente con capital, podría, o mucha gente con capital podrían unirse, crear una alternativa nueva, una energía nueva, y nosotros como consumidores podríamos elegir entre Iberdrola, que nos está oprimiendo, o las alternativas que están saliendo. Y probablemente muchísima gente que se queja, si se queja de esto, de Iberdrola, podría irse a otra. Y si no te quieres quejar o no te quieres ir a otra, pues continúas con Iberdrola. En cambio, ahora con los monopolios estatales no tenemos otra opción, y además está tan regulado que no podemos entrar a ofrecer otra cosa nueva. Así que es normal, yo también tengo ese miedo a soltarme del papá Estado, pero si queremos ser libres y si queremos poder decidir, tenemos que soltarnos, aunque sea poco a poco, ir soltándonos, nos cogemos, nos soltamos, nos cogemos, como hacen los niños pequeños, que poco a poco tienen que ir tomando autonomía. Pues nosotros como sociedad poco a poco nos tendríamos que tomar autonomía propia, individual, contra el Estado. Al final el Estado es un gran poder que interviene en todo el territorio, todo lo que le dejan y más, y cada vez más. O sea, ya no quiero hablar del gasto público, ya no quiero hablar de el intervencionismo que hay del Estado en el individuo, y ya no solo a nivel de España, sino a nivel de Europa, a nivel de toda la globalización que hay en el mundo y hacia lo que vamos. Por cierto, lo de el
Foro Económico Mundial de Davos es un gran ejemplo de cómo se está globalizando y todo el poder se está concentrando en unas pocas manos. Ya no solo de políticos, sino políticos, empresas que también estaban en Davos, son líderes que lo que quieren es conglomerar todo el poder. Pero bueno, no me extiendo más y espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós.